cristiano no va a rehabilitar las cosas viejas para vivir ahora. No, todo tiene que ser nuevo. Porque es nueva vida, porque es nueva experiencia, porque son nuevas sensaciones. Antes andaba yo solito y me bastaba yo solo con mis traumas y mis amarguras. Ahora ya hay alguien que va conmigo, que me vigila, que me ayuda, que me sostiene. Entonces no rehabilita el Señor cosas viejas. Así lo expresa Pablo categóricamente. Lo escuchamos hace un momento. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas ya pasaron. Si yo me digo cristiano, no voy a traer a colación, es que mis padres, es que antes yo, es que yo usaba esto, es que yo me acostumbré a vivir así, es que yo tenía estas manías, es que las cosas viejas pasaron, ya no valen. Soy nueva criatura, soy nueva criatura. De aquí para adelante, a raíz de que yo acepté a Cristo, una nueva vida que tengo que enfrentar con un nuevo nacimiento. Ya no tengo que andar lloriqueando por lo que pasó, ni extrañando. Dios deja ver a Moisés su conocimiento del escenario en que está su pueblo. Dios sabe cómo están. Dios le dice, yo conozco qué les está pasando. Es gente que vive una aflicción crónica, con problemas para definir su identidad. Se la pasan quejándose, se la pasan lloriqueando, así. Esa es la vida del pueblo de Israel ahí en Egipto, protestando por todo. No saben qué son. ¿Qué son? Son hebreos, son israelitas, son egipcios, son esclavos, son medio sirvientes. No pueden tener su identidad. Pero hay algo que les da una virtud, que descubrieron la causa de su ocasión. ¿Por qué viven así? Ya descubrieron por qué viven así y se han hecho conscientes de su sufrimiento. Eso no es vida. Son conscientes de que eso no es vida. Nos debemos de dar cuenta que lo que vivimos, por más parecido a lo que viven todos los demás, no es lo que Dios quiere para nosotros. Ese es el principio. Esa es una virtud. Decir, no, yo no quiero vivir así, con una angustia cotidiana y cada rato tronándome los dedos y mordiéndome las uñas, y ya va a subir otra vez la gasolina, y ya van a hacer esto, y ya va a venir el no circula, y ya va a desprendernos de esa angustia. Estoy hablando de cosas materiales. El mensaje es espiritual, de que nos despojemos de que siempre estoy en problemas, siempre a mí me va mal, siempre yo tengo malos pensamientos, siempre los vicios me vencen. Han descubierto eso el pueblo de Israel. Es importante reconocer la situación real en que uno se encuentra para buscar salir de ella. El libro de los Proverbios dice que el que encubre sus pecados no va a salir adelante, no va a prosperar. Si yo digo, bueno, es que así es mi cruz, es que así me tocó vivir, es que ni modo, estoy así, me acostumbraron mis padres, es que así me hicieron las circunstancias, pues no voy a prosperar, me lo voy a pasar lamentándome siempre. Dios prometía una nueva vida, aún al pueblo de Israel les prometía una nueva vida, con tierra propia que cultivar, con ciudades que administrar y muchos bienes a los cuales cuidar. Con la predisposición que tenía Israel a ser sometidos por una cultura proclive a la superstición y a trazar metas paradójicas, porque con todo respeto eso era la cultura egipcia, una cultura que se basaba en la superstición, en el camino del más allá y en cosas de ese tipo, en los dioses híbridos que tenían, en todos esos conceptos, y además se trazaban metas muy paradójicas. Miren, cuando uno va a un sepelio a enterrar a alguien, ¿a quién está enterrando? Un cadáver. Un cadáver, no a una persona, a un cadáver. ¿Por qué? Porque una persona tiene sentimientos, tiene pensamientos, tiene impulsos, tiene personalidad. Una persona tiene personalidad. Y ya cuando uno sepulta un cadáver, ese cadáver no tiene personalidad. No. Ahí lo sepulta. Los egipcios metían el cadáver y le metían dinero, le metían vestidos, les metían, bueno, cuánta cosa. ¿Qué propósito?
Si ya no era la persona la que estaba ahí, ¿para qué? Digo yo, dichosos los que podían abrir la tumba después y sacar todo aquello, porque el cadáver no lo iba a aprovechar. Israel, si se metía en esa cultura, si se conformaba a ese modo de pensar, acabaría llevando todo eso a la ruina y destruyéndose a sí mismos como una nación. No iban a servir para nada. Si iban a repetir todo eso, no iban a avanzar. Sin capacidad espiritual para ejercer un albedrío coherente, con planes racionales y dominio propio indispensable para controlar las emociones, el ser humano acaba desvirtuando sus posesiones, incluyendo sus cualidades, dones y talentos. Si no sabemos tener un raciocinio acorde a lo que necesitamos, pues vamos a ir a dar al traste. ¿Qué necesitamos? ¿Qué nos hace falta para salir adelante como pueblo? Si no sabemos canalizarlo, nos vamos a revolcar en nuestro lodo una y otra vez y seguir lamentándonos eternamente. Dios no quería eso para Israel. Dios promete que Israel será una nación próspera, no unos cuantos, no nada más los gobernantes o no nada más los dirigentes, no, una nación próspera. Además de tierra fértil, ciudades de vanguardia en servicios y tecnología que ellos iban a conquistar, manantiales copiosos y cielos limpios. Israel iba a contar con gente capaz de atender, vigilar y desarrollarse en todo lo que poseyeran. Gente capaz de continuar con esa prosperidad, de conservar esos bienes. Para los creyentes, Dios anuncia una nueva creación. Así lo leímos en el profeta Isaías. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. De lo primero no habrá memoria. Nuevo, todo nuevo. Y si es nuevo, hay que saber ejercerlo. Hay que saber aplicarlo. Porque una persona acostumbrada a dejar para después los deberes y tomar a la ligera las responsabilidades, que entiende como intrascendente su participación en bien de la comunidad, con mucha facilidad echará a perder los logros que otros pongan en sus manos. Una persona que le regalan un automóvil y dice, ay, pues ahorita no tengo tiempo, no la llevo a que le hagan el servicio, que le hagan el cambio. Dice, ay, no, ahorita todavía no le reviso los niveles. ¿Qué va a pasar con ese regalo? Pues va a ser un dolor de cabeza, porque cuando lo vaya a reparar, un buen dinero, como afirman los escritos sapienciales en el libro de los Proverbios. Aquí se enfoca a la mujer. Dice, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia, lo que ya está construido, lo echa para abajo. Mediante el nuevo nacimiento, el cristiano es transformado. Entonces, es una nueva criatura con la capacidad para cuidar del bien que Dios le proveyó. Con frecuencia uno, sobre todo personas de mi edad, de mi época o algo así, nos lamentamos, ay, qué difícil se nos hace manejar los nuevos aparaticos, sobre todo los chiquitos. Y luego nos admiramos, mi sobrinito tiene apenas 6 años o 7 años, ¿y qué tal agarra? Y el niño que tiene bien, pues él es bien ágil. Pues así, si nosotros entramos ya muy caminados al reino, nos va a ser difícil caminar, andar en él. Tenemos que nacer de nuevo, ser nueva criatura, y entonces nos va a pasar lo que los niños, rapidito vamos a aprender a caminar en él. Cuando los hebreos llegaron a Egipto, la mayoría de ellos habían olvidado el pacto que Dios estableciera con Abraham. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, sal. No le dijo, te voy a sacar, no, sal, tienes que salir, ven a una tierra que yo te voy a dar. No la vas a escoger, yo te la voy a dar. Yo sé lo que necesitas y te lo voy a dar. Ese era el pacto. Tú sales y yo te doy. Donde mantendrían ese pacto, donde mantendrían la obediencia y sumisión a la dirección y a la protección divina.
El pacto era que ellos iban a obedecer a Dios. Para donde Él les dijera que fueran, para allá iban. Donde Él les dijera que se detuvieran, ahí se detenían. Ese era el pacto. El Señor Jesucristo pone una figura un poco más adelante, dice, como los polluelos con la gallina. ¿Cuál es el pacto ahí? Ellos están protegidos. Hoy ya, pues para muchos de ustedes, sobre todo los más jóvenes, pues dicen que los pollitos nacen de la incubadora, pero hace algunos años nacían de una gallina, ¿verdad? Y había animales rapaces, tecolotes, había halcones, todo esto, que se comían los pollitos. Para que estuvieran seguros, debían estar cerca de la mamá. Y en cuanto veían la sombra pasar, corrían, se refugiaban en la mamá y ya no se los comían. Si ellos se distraían y se iban para otro lado, pues era su riesgo y podían perecer. Jesucristo les dice así a Jerusalén: yo los quise proteger como la mamá gallina a sus polluelos, vengan aquí a las alas. Pero ustedes dijeron, no, ¿por qué tengo que estar ahí? Yo me voy para allá y me hago para allá. Y se fueron. No los pude proteger. Si Israel dejó de importarle saber qué camino quería que el Señor siguiera y de qué forma debía vivir, o sea, les dejó de interesar lo que el Señor les había propuesto, es de suponer que también olvidaran cómo buscarle, que olvidaran la manera de encontrarse con Él día a día y hasta olvidaran el sonido de su voz. Pues ya no le escuchaban, ya no le atendían y entonces se les olvidaba. Si ya no les importaba qué deseaba el Señor, pues mucho menos iban a promover el saber qué quiere. Si nosotros dejamos de leer la Biblia, no es porque en realidad no queramos leer la Biblia, sino porque a lo mejor no nos interesa lo que Dios tiene para nosotros. Porque a lo mejor no nos importa qué dice la Biblia para nosotros. Entonces, como no me importa, ¿para qué la leo? Cuando las nuevas generaciones nos ven que nos interesa lo que Dios dice de mí y que yo haga, entonces a lo mejor a ellos les empieza a interesar y se acercan a leer la palabra. Únicamente uno que otro de los israelitas, como Moisés, que tuvo quienes le instruyeran con esmero, porque Moisés tuvo quien le instruyera así, y no fue el único. Hay más personas. Es más, les voy a adelantar algo. Hubo personas que ni siquiera eran israelitas, pero veían a otros que iban hacia los mandamientos, hacia las promesas que tenían registradas de Abraham, de Isaac y de Jacob, y les interesaba. Y decían, bueno, ¿qué tiene esto que es tan importante? Y ni siquiera eran israelitas. Se los voy a comprar uno de ellos, Caleb. Hubo personas como Moisés y otros, sus hermanos por ejemplo, que procuraban y practicaban escuchar la voz del gran pastor, recordando que solo él tenía el camino verdadero. Como practicaba escucharle, como buscaba oírle continuamente, ¿qué iba a pasar? No se le olvidaba cómo era la voz de Dios. Nunca se le olvidó cuál era la voz de su Dios, de su Señor. Entonces, cuando Dios le habla, ¿él qué hace? Le reconoce, no duda, no dice, ¿me estará hablando Dios? ¿O será un fantasma? No, él dice, aquí estoy. Bueno, Dios no se hace esperar, y en respuesta al reconocimiento de esos poquitos, de esos cuantos, desciende para librarlos y sacarlos. Por esos poquitos, el Señor